Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy, como veis, no he puesto la canción al principio, voy a probar a ponerla solo al final, a menos que me digáis lo contrario, pero en principio, pues bueno, la pondremos al final completa y ya está. Lo primero que os tengo que comentar es que tenemos un launch pool en Binance, nueva moneda que sale a circulación, que se llama SXT, como veis aquí, y se puede poner las BNB, que con que estén en ahorros flexibles o creo que en ahorros a plazo, en ambos vale, si no leéis las instrucciones, pero yo creo que ambos valen, yo lo tengo a plazo y me está funcionando. Y los USDC, que los tienes que poner a mano directamente, que también tengo alguno y me están generando algunas monedas de estas de SXT. Bien, por cierto, hablando de BNB, hay una solicitud por parte de Banek para sacar un ETF de BNB, que es extraño porque ya sabéis que en Estados Unidos ha sido muy beligerantes contra Binance y me parece raro que quieran sacar un ETF, pero bueno, que lo sepáis que quieren sacar. Si se produce alguna subida importante antes de que se saque ese ETF, sería un buen momento para tomar beneficios seguramente, ¿eh? Como va a ocurrir con casi todas las monedas que saquen ETFs, porque normalmente ya sabéis que si no hay un activo muy fuerte detrás, simplemente subirán con el rumor y se venderán con la noticia la mayoría de ellas, ¿vale? Incluida BNB también, a pesar de que, bueno, pues ya sabéis que es una de las que más nos gusta, pero últimamente la rentabilidad está siendo menor, entonces le está costando mucho avanzar en dólares. Bien, vamos a comentar alguna noticia. No hay demasiado que comentar, pero bueno, vamos a mirar un poquito alguna noticia que tenemos. Nos dice que le expulsan de Europa y crece aún más el caso de USDT. A pesar de un contexto regulatorio adverso, la empresa Tite registró ganancias de 1.000 millones en el primer trimestre del año. Así que a pesar de que en Europa no quiere adaptarse a la ley MiCA porque consideran que eh, es más peligroso, porque les obligan a tener el 60% de las reservas en depósitos bancarios, aparte de ser peligroso, en depósitos bancarios no estás sacando ninguna rentabilidad a ese dinero y estás dependiendo de lo que le pueda pasar a esos bancos, ¿no? Mientras que la mayoría de su dinero lo tiene en letras del Tesoro de Estados Unidos. De los 149.000 millones que existen de USDT, 120.000 están en letras del Tesoro de Estados Unidos que le están dando una rentabilidad importante, que es la que les hace ganar 1.000 millones en el primer trimestre del año. Así que no van a desperdiciar ese dinero teniéndolo en cuentas de banco que encima les pone en riesgo ese capital si el banco en algún momento quiebra, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen la noticia que están con 5.600 millones de más de los que tienen, es decir, 5.600 millones más de los USDT que existen, con lo cual está sobre colateralizado y tiene inversiones en inteligencia artificial, en energía renovable, en Bitcoin, etcétera, etcétera. O sea que es una empresa que está creciendo y creciendo bastante bien a pesar de todo, de todas las trabas que se le ponen. Sigue representando un 64%, creo que ponía por aquí, no me acuerdo exactamente dónde lo ponía, eh, de las stablecoin, las stablecoin que existen en el mercado. No me acuerdo dónde lo ponía, no sé si era un 62 o 64, aquí, un 62%, eso es. Tiene un 62% del mercado de stablecoins, o sea que es el líder claramente, igual que Binance es el líder de los exchange, USDT es el líder de las stablecoins. Bien, vamos con más noticias. Esta noticia: reservas institucionales de Bitcoin podrían alcanzar los 330.000 millones para 2029 según Bernstein. ¿Esto qué implica para 2029? Depende del precio que tengamos en 2029. Implica que las empresas, pues vamos a buscar la calculadora, las empresas podrían llegar a tener, si de media, esos 330.000, vamos a suponer que de media 330.000 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está, 330.000 millones. Si de media, entre la fecha actual, que estamos cotizando en 90 y algo mil, y el 2029, que vete tú a saber a qué precio puede estar, imaginemos que está 300.000 o no sé,
Vamos a suponer 300.000. La media, imaginaos, de todos esos años comprando los institucionales, las empresas, que sea 150.000. Pues 330.000 entre 150.000, perdón, entre 150.000 serían 2.200.000 bitcoins que podrían comprar de aquí a 2029 las empresas que estén comprando bitcoin. Además de los que ya tienen, además de los 550.000 que ya tiene MicroStrategy, etcétera, ¿no? Nos dice que lo va a liderar estas compras MicroStrategy. Bueno, vamos a leer un poquito la noticia porque si no al final seguro que se me olvida alguna cosa. Nos dice Bernstein que Strategy sería el principal referente en este sector y generaría un efecto dominó al motivar a otras empresas a seguir sus mismos pasos en los próximos años. Ya hay alguna que lo están siguiendo. Ya lo sabemos que Semler Scientific, Metaplanet, 21 Capital que va a empezar ahora, no sé, Mara, hay algunas que están ya siguiendo la misma estrategia que está haciendo MicroStrategy, o sea, ya está generando ese efecto dominó, pero seguramente ese efecto dominó será mayor y aplicará a más empresas, ¿no? Nos dice que la firma Strategy lideraría la compra con una inversión proyectada de 124.000 millones, además de los que ya tiene, ¿vale? Más otros 205.000 millones de otras compañías que irían aportando su granito de arena. Es decir, MicroStrategy lideraría todavía esos 330.000 millones adicionales comprando otros 124.000, que si estamos hablando de que puede comprar de media a 150.000, si son 124.000 adicionales, entre 150.000 de media que compren, pues sería añadir otros 826.000 bitcoins a su cartera. Ya tiene 555.000, o sea que eso serían, supuestamente haciendo este ejemplo en el que más o menos pudiesen comprar desde aquí a 2029 a un coste medio de 150.000, esos 124.000 millones de dólares, pues harían 1.381.000 bitcoins que podría llegar a tener MicroStrategy y sería la más avanzada, para que veáis que es muy complicado que haya más de una empresa que llegue a poder tener 2 millones de Bitcoin en el futuro, porque los precios se dispararían tanto que si llegamos a 2029, por ejemplo, con Bitcoin a 300.000 y MicroStrategy teniendo 1.381.000, si hubiese otra empresa, aunque fuese muy grande, que quisiese comprar 2 millones de Bitcoin, tendría que pagarlos ya por encima de 300.000, que sería el precio en ese momento, con lo cual nos estaríamos yendo a unas bestialidades de inversión, ¿no? Que incluso empresas muy grandes les costaría muchísimo porque no llegarían a tener el dinero suficiente como para comprar 2 millones de Bitcoin. Así que el haber empezado primero en el caso de Strategy le da una ventaja tremenda, ¿no? Bueno, en el resto de compañías aportarían otros 205.000 millones, que más o menos, pues al precio que hemos dicho, podrían ser pues 1 millón y pico de Bitcoin más, repartidos entre otras compañías. Y esto nos está hablando, además, este estudio es para las compañías que cotizan, porque hay otras compañías que no cotizan, que no tienen por qué presentar informes de los Bitcoin que compran, pueden presentarlos, sí, en sus cuentas anuales, pero no tienen por qué avisar cada pocos días que han comprado, que también están comprando Bitcoin, como por ejemplo Tether. Tether está comprando Bitcoin, pero no tiene que anunciarlo como otras empresas, nada más que cuando presenta los resultados para sus accionistas, ¿no? No está obligado en 15 días a avisar que está comprando, como están obligadas las empresas cotizadas en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países igual son más, los requisitos no son tan estrictos de que tengan que presentar las cuentas cada 15 días, ¿no? De lo que compran, ¿no? Pueden presentarlo seguramente cada año o cada trimestre o lo que sea, ¿no? Nos dice, la firma de análisis financiero Bernstein ha proyectado un notable crecimiento en la adopción de Bitcoin por parte de las tesorerías corporativas. Daros cuenta que todo lo que estamos hablando es de Bitcoin. Ninguna se está planteando o presentar compras de ninguna altcoin ni ninguna otra cosa. Ya lo dijimos en su momento hace 4 años que nadie se iba a plantear, ninguna institución seria se iba a plantear comprar para su tesorería otras monedas, ¿no? Aquí lo estamos viendo ya en la realidad. Algunos todavía dicen, ya veremos. Bueno, ya veremos, ya lo estamos viendo, ¿no? No es una cosa que sea de ahora, ¿no? Es una cosa que viene ya de 4 años hasta aquí.
O sea, que ya estamos viendo en dónde están poniendo el dinero, ¿no? En un informe público este lunes, reseñado por CoinDesk, la empresa estima que la inversión institucional en Bitcoin podría escalar hasta 330.000 millones hacia finales de 2029, marcando una transformación radical en la forma en que las empresas gestionan sus reservas de valor. Bueno, lo que os he comentado yo es con una estimación de precio que he hecho yo, ¿eh? Pero que si sube el precio más, pues menos Bitcoin que van a poder comprar las empresas, ¿eh? ¿Vale? Yo he hecho, que quede claro, yo he hecho una estimación que creo que es razonable, pero igual en 2029 estamos en 500.000 y el precio medio al que han tenido que comprar no es 150.000, es 200.000 o 220.000 y por lo tanto no alcanzarían tantos Bitcoin. Lo que haría más difícil todavía, lo que hemos dicho, de que una empresa por sí sola tenga más de 1,5 millones, 2 millones de Bitcoin. Se va a volver casi imposible, lo cual está bien porque era la estrategia, digamos, de Satoshi cuando creó Bitcoin y propuso el sistema de halving, que la mayor emisión fuese al principio para que cuando Bitcoin tuviese relevancia el precio ya fuese más elevado y quedasen muy pocos Bitcoin por minar para que las empresas, que son las que pueden meter mucho dinero en minería, no se quedasen con la emisión, con la máxima emisión de bitcoins en el momento en el que fuese valioso, ¿no? Ya solo queda 1 millón por minar, con lo cual no hay tanto incentivo a que una empresa quiera acaparar los bitcoins que quedan por emitir, ¿no? Que solo son 1 millón, ¿no? Y que van a tardar encima pues muchos años, más de 100 años en emitirse todos los que quedan, ¿no? Bien, como digo, según el informe Strategy, la compañía liderada por Michael Saylor sería el mayor dominante en esta tendencia, con una posible inversión adicional de 124.000 millones en un escenario alcista. Este movimiento convertiría a MicroStrategy en el principal comprador institucional de la criptomoneda más grande del mundo y como hemos dicho, haciendo esos cálculos que hemos hecho, pues seguramente tendría más de 1 millón de Bitcoin. La estrategia de Michael Saylor y el efecto dominó. Michael Saylor, conocido por ser un acérrimo entusiasta de Bitcoin como activo de reserva corporativo, ha intensificado sus esfuerzos recientemente. Justamente hoy, bueno, ayer en realidad, Strategy anunció la adquisición de 1.895 Bitcoin, con lo cual eleva sus tenencias a 555.450 Bitcoin adquiridos por 38,02 mil millones y que están valorados en 52,3 mil millones. Así que ahí tenéis la ganancia, 52,3 menos 38,08 mil bitcoins es lo que, mil millones de bitcoin, de dólares, perdón, es lo que gana MicroStrategy en este momento. Este tipo de movimiento no solo consolida la posición de Strategy en el ecosistema de las criptomonedas, sino que también sirve de ejemplo para otras empresas que buscan alternativas al dólar o a los bonos tradicionales como reserva de valor. También tenemos el caso de Semler Scientific, empresa del sector médico de Estados Unidos, la cual también compró 16 millones de dólares la última semana y recientemente creo que he visto también ayer otra compra de 160 millones, así que siguen comprando. La firma de análisis también destaca que el entorno regulatorio pro cripto en Estados Unidos está sirviendo como catalizador clave en la expansión de este fenómeno. La ola corporativa. 205.000 millones adicionales de dólares. Más allá de Strategy, Bernstein proyecta que otras compañías que cotizan en bolsa podrían destinar hasta 205.000 millones en estrategias de adquisición de Bitcoin en los próximos años. Estas firmas, aunque con menos recursos y visibilidad que la empresa dirigida por Saylor, podrían adoptar modelos similares a menor escala, contribuyendo significativamente al crecimiento de la demanda institucional. Actualmente las empresas públicas poseen aproximadamente el 2,4% del suministro total de Bitcoin, lo que equivale a unos 720.000 Bitcoin según cifras citadas en el informe. 2,4 es muy poco, ¿vale? Lo digo porque algunos dicen, pero es que si compran mucho Bitcoin las empresas, 2,4% de un activo es poquísimo. Es poquísimo. La mayoría de empresas cotizadas tienen un dueño que posee porcentajes, en algunos casos mayores al 51%, y en casi todas las compañías cotizadas, hay alguien que tiene más del 10, 15, 20% de la compañía. O sea que tener un 2,4% para nada es concentración, como algunos piensan, y aunque tuviesen la concentración,
los que poseen los Bitcoin no tienen ninguna decisión sobre el protocolo, sobre el programa que hace funcionar la red de Bitcoin, ¿vale? Así que 2,4% es muy poco y aunque tuviesen más, no sería mucho, como veis. No obstante, Bernstein advierte que replicar la escala y éxito de Strategy no será tarea sencilla. La escala de Strategy es difícil de emular. Bueno, lo que hemos dicho al principio, es muy difícil ya que alguien le pueda tomar la delantera. Como mucho, tendría que ser una empresa con mucho dinero de las top: Amazon, Apple, Microsoft, Google. Alguna de ellas no parece tener ningún incentivo para hacerlo, como Microsoft, que ya demostró que no quería. Será un error que pague en el futuro, eso seguro, porque si alguna de las otras de la competencia sí lo hace, se quedarán atrás. Los que no entren en Bitcoin de las grandes empresas se quedarán atrás. Pero solamente una de esas empresas podría adelantar a MicroStrategy en su estrategia de Bitcoin, porque son las únicas que tienen la capacidad suficiente como para, si se ponen ya manos a la obra, porque si tardan luego tampoco van a poder, pero si se ponen ya manos a la obra inmediatamente este año, podrían comprar más cantidad de Bitcoin que MicroStrategy. Serían las únicas. Esas empresas grandes, o Nvidia, que estaba rumoreándose que podía ser una de las que compraría, pues sería de las pocas que podrían, creo, todavía tener la opción de tener más Bitcoin que MicroStrategy. Si no, seguramente sería MicroStrategy la empresa que lideraría claramente las posesiones de Bitcoin en tesorería. Bien, creo que no tenía nada más que comentar. No, nada más. Vamos a mirar un poquito ya cómo está el mercado y luego, bueno, pues comentamos también cómo está la bolsa o lo que podría pasar esta semana. Vemos que hemos corregido hacia la zona de soporte, esa línea anaranjada que tenemos dibujada ahí, que en principio fue la zona donde el mercado se quedó dudando después de esta subida que hemos tenido. Finalmente decidió ir por la parte de arriba, hacia los 98.000, y dijimos, bueno, había dos escenarios, si recordáis, que pensábamos que podían ocurrir. Cuando estábamos aquí parados en la zona de los 94.000, dijimos en su momento, estamos sin definir lo que vamos a hacer. Si vamos hacia arriba, estaremos consolidando por encima de la zona de los 94 o 93.500 hasta 98.000 antes de volver a arrancar, y si nos vamos para abajo consolidaremos por la zona inferior para después arrancar. Los dos escenarios, si recordáis, nos coincidían a partir del 17 de mayo, del 17 al 20 decíamos, del 17 al 20 está claro que, bueno, está claro, o el gráfico parece que nos quiere decir que vamos a ir hacia arriba. Lo que no sabíamos es esta parte de aquí, cuál iba a ser, pero lo resolvimos la semana pasada, porque al romper por la parte de arriba y llegar casi a los 98.000 nos confirmó que el escenario sería posiblemente este. Estamos en ese escenario, todavía no sé cuánto tiempo tiene que consolidar en esta zona, tiene que establecer ya esta zona como soporte clara, los 93.500, y una vez que esto ocurra, si no tenemos ningún susto en la bolsa, pues deberíamos ir hacia arriba a partir del 17 a 20 de este mes, hacia el siguiente nivel, que serían posiblemente entre 102.000 y 106.000 dependiendo de la fuerza que tenga el mercado. Si el mercado no está muy fuerte, nos quedaremos en el 102.000 y volveremos a entrar en otra fase de consolidación que incluso puntualmente nos podría llevar otra vez hasta los 94.000 para después volver a subir y sí ya ir hacia la zona de 106.000 más adelante a lo largo del año. En la segunda parte del año, posiblemente en el último semestre. Aquí, en el corto plazo, aparte de que estamos consolidando esta zona, si la bolsa tiene algún desplome por, yo que sé, algo de los aranceles o alguna decisión de tipos de interés o lo que sea que no le siente bien al mercado, podríamos tener alguna mecha puntual que nos lleve cerca de los 90.000. Sería una oportunidad única, porque ya lo veo difícil y si se produce será muy rápido, con lo cual habría que estar muy atento. Lo más normal es que no, que nos consolidemos por encima de los 93.500 y con el tiempo, para mediados finales de este mes, empecemos a ir hacia arriba. Pero si por lo que sea el mercado se tuerce un poco y nos vamos para abajo de 93.000, pues seguramente caeremos cerca de 90.000 y ahí sería una oportunidad, ya digo, para acumular a precio que ahora mismo se ve difícil que se pueda alcanzar. Así que más o menos ese es el escenario que estamos viendo para las próximas semanas.
Y en el gráfico semanal, pues... Uy, un segundo que no he borrado una de las líneas que había dibujado. Vamos a borrarla, que si no, luego se me queda ahí. Vale, el gráfico semanal, como digo, la semana de momento no se ha definido todavía, es muy pronto. Es una vela que no tiene prácticamente cuerpo, como veis, prácticamente no se ve nada ahí en esa semana, esta última semana. Si se decanta por ir hacia la zona de arriba, iremos hacia la zona de los 98.000. Si por el contrario tenemos corrección, pues ya hemos dicho que iríamos hacia la zona de los 90.000. Yo veo más el escenario hacia los 98.000 que otra cosa, ¿no?, para esta semana. Y en gráfico horario, ayer decíamos que estábamos entre dos líneas. La línea verde, que es el soporte, donde volvió a caer a la tarde de ayer y volvió a rebotar, y la línea anaranjada, que en principio teníamos solamente la de abajo, que era la resistencia. Pasó de esa resistencia, pero no resistió por encima, volvió a caer por debajo, y otra vez está ahora por debajo de esa línea. Dibujamos una nueva línea que pasa por el punto que nos dejó ayer, y esa sí que sería más definitiva. Una vez que superásemos esa línea anaranjada, que pasa ahora mismo por los 94.650, pues estaríamos yendo hacia arriba muy probablemente. Como mínimo hacia 95.200 y muy probablemente a 95.770 en las próximas horas, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito el escenario que tenemos. En cuanto a la dominancia, Bitcoin acercándose al 65% de dominancia. Como veis, llevamos mucho tiempo, desde marzo, finales de marzo, en lo que la dominancia no ha hecho más que subir. No ha habido ningún repunte de las altcoins con respecto a Bitcoin, como hemos tenido en otros meses, que ha habido pequeños repuntes de las altcoins. Pero ya veis que desde diciembre, pues prácticamente el movimiento es casi ininterrumpido al alza, excepto por 4 momentos en los que ha habido un pequeño repunte de las altcoins, pero que ha llegado a ser, pues eso, muy pequeño, ¿no? Eso nos habla de cómo está el mercado, de cómo está valorando los inversores ahora mismo las altcoins con respecto a Bitcoin. Está valorando claramente a Bitcoin y está dejando un poco de lado las altcoins, que es lo que venimos avisando desde hace bastante tiempo, pero que se está volviendo más evidente en este ciclo. El ciclo anterior, el año 2021, cuando marcamos los máximos de las altcoins, la actividad en las redes era más alta que en el 2017, que en el ciclo anterior, ¿no? Entonces, bueno, había como unas expectativas de que eso iba a ser así, que constantemente iba a seguir creciendo la actividad en los siguientes años, etcétera, y eso se ha truncado en este ciclo. Todo el mundo se ha estado dando cuenta, o se ha empezado a dar cuenta, que eso que se prometía, que era tan novedoso y que iba a ser tan utilizado, pues novedoso sí es, pero no está siendo tan utilizado. De hecho, se ha estancado mucho en los últimos 4 años y eso es lo que está pesando claramente. No se trata de algo de movimiento de precios de mercado. Algunos se creen que es precio de mercado, que es el ciclo. No, no se trata de eso. Se trata de no actividad en la red. Algo que en otros ciclos no dependía de si subía el precio o no. En el ciclo de 2017 a 2021, la actividad en las altcoins iba en aumento, a pesar de que tuvimos el mercado bajista de por medio. Iba en aumento la actividad, y esto no está ocurriendo en este ciclo, y la gente es consciente de ello, la gente que tiene que ser consciente, claro, y los que escuchan el canal, porque lo estamos advirtiendo desde hace tiempo nosotros, pero mucha gente no está viendo eso. Se creen que los precios tienen que subir porque sí, porque han pasado 4 años y como siempre cada 4 años suben, ya tienen que subir, y esa no es la realidad. Los precios suben si hay un motivo detrás para subir, y en este caso no lo hay, porque la actividad en la red de las altcoins se está quedando muy estancada, incluso en algunas se está disminuyendo. ¿Vale? Y aparte de que hay muchas más que luchan entre ellas, porque en el ciclo anterior había un claro dominador de la narrativa, que era Ethereum, y es el que se llevaba toda la actividad, y entonces, bueno, pues del 2017 a 2021 la actividad creció. Y si hubiera seguido creciendo en ese ritmo, pues quizás no era para justificar los precios de 4.000, pero por lo menos estaría en 2.000, en 2.500, incluso 3.000, si hubiese seguido creciendo la actividad como iba creciendo de 2017 a 2021. Pero la realidad es que estamos en niveles de actividad incluso por debajo del 2021, no solo en Ethereum, sino que en muchas otras redes
Y eso es lo que está viendo el mercado y por eso los precios de Bitcoin suben y el resto pues no se mueve. No se mueve o se mantiene constante y se están sosteniendo pues porque hay mucha gente que opera en el mercado que no se da cuenta que el valor depende de esa actividad. Solo piensan que, bueno, como subió hace 4 años y ya estamos cerca de que pasen otros 4 años, toca subir. Esto no es como, no sé cómo decirlo, esto no son las estaciones, que toca que sea primavera y es primavera, no. Aquí para que suba tiene que haber algo detrás, tiene que haber expectativas al menos, y no las hay en este momento, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer el repaso de las 4 o 5 que miramos habitualmente. Por ejemplo, a AVE, que se ha estado comportando un poquito mejor desde que rompió la línea bajista. Vemos como hoy baja un 3,75% y ni siquiera llega a la primera resistencia importante que tiene, que son los 1985, que podría ser un objetivo para el medio plazo. Cardano pierde niveles incluso, pierde soporte, esta zona de 710 aproximadamente, así que mala pinta técnica. Ya veis que no levantan cabeza, pero en absoluto. BGB también está en una situación un poco complicada porque está en un soporte que si lo pierde también nos dará caídas. Rebota un poco BNB apoyado en el launch pool, en esa noticia quizás de que salga un ETF, que le pueda subir un poco en el corto plazo. También había una noticia por ahí que decía que CZ había propuesto a Kirguistán hacer reservas de Bitcoin y BNB. Lo de BNB no lo veo como reserva estratégica, pero bueno, es la noticia, entonces seguramente pues eso es lo que está haciendo subir un poco el precio también. Espero que si hacen eso no metan más del 2% en BNB y el 98% sea Bitcoin, por el bien de Kirguistán también, pero bueno, sin más. Ethereum bajando un 0,62%, ya veis que se ha quedado muerta en esa zona de los 0,019 y eso que tiene una actualización mañana, que supuestamente antes cuando había estas actualizaciones había repuntes importantes, ahora ya ni se inmuta y todo el mundo parece que está huyendo de Ethereum. El otro día, el hecho que dijese Vitalik Buterin que habría que simplificar Ethereum como Bitcoin, pues es una, no sé, es como admitir que te has estado equivocando durante todos estos años, desde el 2016 hasta ahora, y que lo mejor hubiera sido que hubieses estado trabajando con Bitcoin para que Bitcoin tuviese alguna funcionalidad adicional y no crear una moneda desde cero intentando mejorar a Bitcoin para terminar diciendo que lo mejor es Bitcoin. Porque al final es lo que está admitiendo, diciendo que vamos a simplificar y hacer como Bitcoin. No necesitas 2 Bitcoin, con uno ya vale. Con uno ya vale. Pero bueno, en ese proceso pues ha habido gente que ha ganado mucho dinero por el medio, entre ellos él, y bueno, sin más. Es lo que ha pasado con el tema de las altcoins. Yo creo que las altcoins refleja la avaricia de las personas, que es lo que quería tratar de evitar Satoshi, desapareciendo él y dejando Bitcoin que se autogestionase matemáticamente con su programa, ¿no? Con el programa que todo el mundo ejecuta, que los mineros ejecutan y que todo el mundo, digamos que está en consenso que sea ese el programa, ¿no? El hecho de que haya millones de tokens cotizando ahora mismo refleja la avaricia del ser humano, queriendo sacar algo para, pues eso, para exprimir al mercado y sacar algo de dinero, ¿no? De eso, ¿no? Aprovechándose, pues, el tirón, ¿no? Solana, bueno, todavía tiene un gráfico que podría ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Es la única que tiene pinta de que podría subir algo en el corto plazo, pero tampoco lo podemos garantizar, ni mucho menos. Hasta que no superase los 16.600 no se confirmaría esa figura. Y por último, XRP, que cae un 0,98%, ya ha perdido el soporte de los 2.309. Le ha costado mucho perderlo, eso es verdad, pero ya hemos dicho por qué. La gente se cree la narrativa de XRP, es muy sugerente, porque claro, como tiene un precio muy bajo, si a la gente le dices que una cosa que está cotizando a 2, bueno, incluso si a la gente le dices una cosa que estaba cotizando a 0,5 hace nada, le dices que puede ir hasta 20 o hasta 100 o hasta 1000, pues hombre, la narrativa es atractiva y te crees cualquier cosa que te digan.
Ya hicimos un vídeo nosotros desmintiendo la mayoría de la narrativa que tiene XRP. Hay mucho desconocimiento también en cómo funcionan las altcoins, no solo XRP, sino las altcoins en general. La gente se cree que tienen muchos usos las altcoins. Las altcoins solo tienen un uso, básicamente, que es pagar comisiones en la red. Y la gente dice, no, pero los contratos inteligentes también. Ya, pero lo que hacen los tokens es pagar para hacer el contrato inteligente una comisión en la red. Es decir, se basa todo finalmente en que pagas una comisión con el token. Los contratos inteligentes no necesitas las monedas, no necesitas XRP, no necesitas ETH para los contratos inteligentes, solo necesitas pagar la comisión de red del contrato inteligente. O sea que básicamente el uso es pagar comisiones. Entonces, si no generas actividad, que es lo que te hace pagar comisiones, no hay comisiones y no hay nada que hacer. Entonces, entre ese malentendimiento de cómo funcionan las redes, porque la gente se cree que hay más utilidades aparte de pagar comisiones. No, es comisión. Lo que pasa es que pagas comisión por operar, por mandar monedas, por hacer contratos inteligentes, por todo lo que hagas en la red, pagas una comisión. Pero se basa en comisión, comisión, comisión. Es el único uso de esos tokens. Entonces, en la narrativa de XRP, basándose en ese desconocimiento de la gente, se piensan que tiene muchos más usos de los que tiene. Y no, ¿vale? No los tiene. Y la narrativa, si queréis ver el vídeo, ahí está. No se basa en nada real, nada que sea auténtico. Por lo tanto, poco a poco la gente se irá dando cuenta, y si no te das cuenta da igual, porque el mercado te va a llevar donde donde tiene que llevarte. Porque los que sí lo saben que esa narrativa no se sostiene, que son los dueños de XRP, seguirán vendiendo sus monedas para sacar dinero para lo que quieran. Ahora estaban hablando de comprar Circle, pagando 20.000 millones. Esos 20.000 millones para comprar Circle, primero, son porque ha fracasado la stablecoin que sacó Ripple Labs, por eso quieren comprar Circle, porque Circle es la dueña de USDC, y ese dinero con el que van a comprar Circle sale del bolsillo de los que se creen la narrativa de XRP, que le están comprando las XRP a Garling House y todos los dueños de XRP que las venden constantemente. Nunca han comprado XRP estas personas. Los que la han creado no han comprado nunca XRP. Solo han hecho que vender y vender. Vender y vender. ¿Vale? Porque saben perfectamente que esa narrativa que fluye por ahí, pues les viene muy bien, no la van a desmentir, evidentemente, porque les viene fenomenal para vender caro sus tokens, pero saben perfectamente que es falsa. Y ellos son los que poco a poco, vendiendo sus XRP, irán tirando el precio abajo. Y con el paso del tiempo, que la gente se vaya dando cuenta también de qué es XRP y que esa narrativa que nos venden es falsa, pues la gente irá abriendo los ojos, irá vendiendo, como ha pasado con Ethereum, que también se vendió una narrativa con ultrasound money, etcétera, dinero ultrasónico y deflación y tal y cual. Se vendió una narrativa falsa, que sabían que no se podía sostener a menos que la actividad creciese exponencialmente. Y viendo cómo estaba la situación, no había para pensar que la actividad iba a crecer exponencialmente. ¿Vale? O sea que vendieron una narrativa falsa, se aprovecharon de ello en su momento en ETH, y ahora pues la gente lo está pagando. Y aquí ocurre lo mismo con XRP. Han vendido una narrativa falsa, no sé quién, no sé si está impulsado por los dueños o simplemente por la comunidad, que ha habido intereses ahí de impulsar esa narrativa falsa, pero que al final llevará a que XRP pues vaya cayendo, y cuando la gente se dé cuenta volverá a estar en 1 o por debajo de 1, y pues la gente se quedará enganchada años y años y años hasta que pues pase como con ETH, que en algún momento pues la gente abra los ojos e intente salir con las menos pérdidas posibles. Y nada, dejamos a Bitcoin ahí en 94.200, como digo, intentando consolidar por encima de los 93.500, que más o menos es la zona de soporte. La bolsa, por cierto,
que no he mirado la bolsa y teníamos que haber comentado también, está retrocediendo en el día de hoy. Hay un poquito de incertidumbre sobre los aranceles, parece que se está dando marcha atrás, pero no queda todavía la cosa clara. También incertidumbre sobre el movimiento de tipos de interés de la Reserva Federal. Parece que este mes no los bajará, pero parece que para el siguiente se habla de que sí. Aún así, pues ya veis el mercado cayendo. Cae bastante en Europa, un 1,96%. Es verdad que en Europa casi tocó máximos en el día de ayer, prácticamente. Ya veis que casi ha llegado ahí a los máximos y retrocede. Pero los futuros, como digo, también sufren caídas del 0,82 en el SP500, 0,69 en el Dow Jones. La jornada podría ser negativa. Vamos a ver cómo la salva Bitcoin, porque la verdad es que si la bolsa cae, sí que existen posibilidades de que Bitcoin pierda los 93.000 y nos vayamos, aunque sea momentáneamente, a la zona de los 90.000, lo cual sería, ya digo, una gran oportunidad y hay que estar atento por si ocurre. Pero claro, si la bolsa se da la vuelta hoy y recuperamos esta caída que tienen en este momento los futuros, pues podríamos tener a Bitcoin también otra vez en 95.000 y pico, 96.000. Así que ya veremos a ver qué pasa. Y nada más, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.